Reuniones. Por Smitesh. Hola, en esta sesión nos encontramos con el ingeniero Jaime Rosas, a quien tengo el honor de conocer ya hace bastante tiempo y con quien he venido trabajando en diferentes proyectos de automatización relacionados con integración de tecnología, relacionados con celdas robóticas, celdas de manufactura inteligentes. Y bueno, hoy me complace presentarlo y tenerlo aquí en la sala. Entonces, adelante, Inge, ¿nos permites conocer tu experiencia? Claro. Bueno, pues mucho gusto a todos. Y bueno, principalmente, como lo dices, estuvimos trabajando desde hace un rato. Justamente antes de entrar aquí a la sesión decíamos, ya tenemos 10 años de conocernos, 10 años del gusto de estar trabajando juntos, intermitentemente, por supuesto. Y bueno, como lo dices, mi nombre es Jaime Rosas, nací en la Ciudad de México, estudié en la Ciudad de México en el Instituto Politécnico Nacional. He estado trabajando en el mundo de la automatización ya por más de 10 años y me he estado moviendo alrededor de los mundos periféricos de la automatización, las cuestiones de IoT, las cuestiones de inteligencia artificial, rastreo, trazabilidad, todo este tipo de cuestiones y últimamente ciberseguridad OT. Después de estudiar, yo soy ingeniero en robótica industrial, egresado de la ESIME Azcapotzalco. De ahí, en mi carrera profesional y en mi carrera académica, después estudié mi maestría en Industria 4.0, un diplomado en inteligencia artificial en la NAWAC, y bueno, ahorita estoy en busca de la certificación de la IEC 62443 para sistemas de seguridad. Y Project Management también. También fui porque perdí, desgraciadamente. La perdí por ahí unas cuestiones. Perdí mi licencia de PMI, pero bueno, por supuesto tengo toda la formación del PMI, estuve certificado como PMP un buen rato, y bueno, también estuve ejerciendo como cuestiones de proyectos enfocados a la automatización un buen rato. De acuerdo. Pues muchas gracias nuevamente. Me siento sumamente honrado porque estemos compartiendo este espacio y porque vayamos a darle al público pues toda la información que se merece con relación a tecnologías emergentes, tecnologías relacionadas con sistemas inteligentes, conectividad, trazabilidad, como bien lo comentabas. Vamos a darles el contexto de cómo está relacionado, cómo se relacionan estos sistemas con la automatización. Y bueno, pues te gustaría acompañarme y darles contexto al público con relación a este proyecto que fue tu incursión como gerente de automatización en Mattel. Claro, bueno, había un motivo importante dentro de Mattel en su momento para poder migrar muchos de los procesos de operación manuales a cuestiones de automatización. Tenían establecidos varios proyectos, ¿no? Cuestiones cercanas a Metal Fab, que era fabricación de equipos que son un poquito más metálicos, jumperús y ese tipo de cuestiones. Y bueno, había una incursión fuerte, dobladoras automatizadas, sistemas de corte láser, por un lado. También había otra área que, por ejemplo, era plásticos, donde también la idea era automatizar lo más posible los procesos de plásticos. Había una célula que llamábamos Gearbox en ese entonces y era automatizar precisamente el ensamble de los Gearbox que van en los Power Wheels, ¿no? También había otro proceso de soldadura automatizada con robots ABB. Hubo proyectos chiquitos, proyectos grandes, medianos. La verdad es que sí fue bastante retador porque era pasar de un greenfield totalmente en automatización donde no había mucho construido, donde no había tanta cimentación, porque también automatización requiere mucho de estos conceptos de homogenización de procesos, tener tu producto lo más estandarizado posible con la menos variación posible para poder automatizar. Entonces esto metía mucho ruido dentro de todo el proceso, ¿no? Entonces no fue, vamos a decirlo, tan sencillo, pero sí de un proceso tanto para las personas que estuvimos involucrados, tú sabes, muchos del equipo que estaba ahí, tanto de ingeniería, nosotros de automatización, o como los equipos periféricos de calidad, etcétera, pues un proceso de aprendizaje para todo el mundo. Para todos, ¿verdad? Entonces, la verdad fue bastante gratificante, muy buenos años que estuvimos ahí y bueno, pues ahí terminamos, ¿verdad? Un rato. Gracias. Y desde aquella época tan temprana, ¿no? Tratando de, como tú lo traías a la mesa, adecuar los procesos manuales y utilizar la ingeniería de producto existente para entonces
dar soluciones que permitieran pues innovar, que permitieran mejorar, que permitieran pues llevar el nivel de producción al siguiente nivel. Y desde aquellas épocas tan tempranas ya nos preocupábamos por el tema de, oye, ¿y los datos? Claro. Oye, ¿qué va a pasar con que si esta máquina nos reporta? ¿Cómo podemos obtener información para sacarle mayor provecho a lo que estamos deployando, a lo que estamos entregando como solución de manufactura? Recuerdo mucho un proyecto en el cual quisimos sacar información de las celdas de Metal Fab de corte láser, ¿verdad? Sí, es correcto. Y empezamos a hacer exploración con algunos dispositivos IoT y nos dieron entrada para poder después crecer a una filosofía un poco más orgánica, ¿no? de una red que nos permita adquirir datos. Claro, ¿no? Y finalmente los datos son la base de cualquier buen proceso. Por supuesto, un buen proceso de automatización es importante tener datos, ¿no? Yo creo que uno de los conceptos más retadores, no solamente en esta compañía, ¿no? En muchas otras compañías donde yo he estado, es cuando llegas y te dicen, oye, ¿sabes qué? Vamos a mejorar este proceso. La palabra clave, mejorar sobre qué. O sea, la parte más importante es cuánto es tu scrap, cuánto es tu downtime, cómo está el performance en general de tu célula. Eso es lo que te va a dar la base para ver cuánto puedes realmente invertir. Entonces, es muy común en la industria, todos lo sabemos, hace un ratito lo platicábamos, ¿no? Todo el mundo estamos corriendo, todo el mundo estamos en el rush y muchas veces no nos preocupamos por la información. Y no solamente que la información sea fidedigna, sino también que sea, por supuesto, algo que sea entendible, ¿no? Que algo que yo puedo transmitir al gerente de manufactura, al gerente de proyectos, al gerente de la planta, para que realmente él pueda tomar una decisión inteligente y bien pensada, no por él, por supuesto, sino por los datos que le presentamos, ¿no? Claro. Porque entonces, cuando nosotros presentamos los datos, él puede decir, oye, de todo mi budget, de todo el CAPEX que tengo para este año, este es el proceso que va a valer la pena el retorno de inversión, ¿no? El retorno de inversión que yo le meta y el dinero que yo le meta aquí, sé que me lo va a regresar y a su vez ese regreso de inversión yo lo puedo volver a empezar a reinvertir en otros lados para ir pudiendo nivelar mi producción de la forma más fácil posible, ¿no? Pero al final, muchas veces, tú lo viste, como lo decía, ¿no? En muchos otros lados lo vimos, es cuestiones en donde tenemos datos manuales, ¿no? Claro. Oye, ¿dónde está tu datos de producción? Aquí está, mira, en una potente hoja escrita con mi puño y letra, ¿no? Y te empiezas a dar cuenta que muchas veces eso no casa, ¿no? O, por ejemplo, el clásico, no, Inge, no te preocupes, mi célula está dando el 115% de OE. Ah, caray. Sí. O sea, no, eso sí no lo pasa. Vimos. Lo vimos mucho, ¿no? Y te empiezas a dar cuenta cómo hay muchos problemas de cálculo, muchos problemas del concepto inclusive. Exactamente, el concepto del OE. O sea, no entiendo cómo funciona bien el OE. Si de entrada yo reporto un OE mayor al 100%, no estoy entendiendo el OE. Si no entiendo que una clase mundial es 85%, no estoy entendiendo el OE, ¿no? Correcto. Entonces, yo creo que todo eso es importante, pero también, como lo decía ahorita, ¿no? Lo importante es encontrar la fuente de los datos, traérnoslos, que esa fuente de datos sea inmutable, refiriéndose a que no le afecte a la persona, ¿no? O sea, que no le afecte la sensación de, híjole, si le reporto aquí me va a regañar mi supervisor. Que no le reporte... Que no se manipule el dato. Exacto. ¿Verdad? Esa es la parte importante, ¿no? Y con eso no es que desconfiemos de las personas, pero bueno, si tenemos los sistemas, si tenemos los equipos para poder hacerlo, ¿por qué no hacerlo, no? Claro. Entonces, yo creo que es una parte importante, a todo el mundo nos beneficia, a todo el mundo también nos da miedo desnudar las deficiencias que tenemos, por supuesto es normal, pero es mucho más importante hacer eso que ocultarlo, ¿no? Totalmente. Y en tu experiencia, Jaime, por ejemplo, hablando específicamente de lo que tenemos las tres variables, el performance, que tenemos la disponibilidad de máquina y la calidad. La calidad casi siempre es una medida que a veces viene direct entry, ¿verdad? Y llega el operador y dice, bueno, hubo la cantidad de piezas producidas, 2 fueron rechazo. Pero en tu experiencia, ¿cómo te ha tocado resolver esa parte para que no sea solamente un método dado por un operador, sino que la calidad ya venga dada desde la celda automática? Bueno, pues es normal, ¿no? Eso creo que es en la industria ahorita ya está relativamente bien, vamos a decirlo, calibrado y bien entendido. Pues hay muchos sistemas de inspección, hay muchos sistemas que te permiten
empezar a ver cómo es el comportamiento de tu célula, inclusive hacer ciertas inferencias a través de cómo estás trabajando, ¿no? Yo creo que no vamos a poder llegar al punto en que nunca vamos a necesitar al operador para un cierto input, ¿no? Sí. Es necesario siempre tener un input del operador, pero yo creo que donde tenemos más confiabilidad es en los sistemas de inspección automáticos. Me tocó ver en alguna de las compañías que trabajé un sistema de inspección a través de unas cámaras que lo que hacían en realidad era visualizar cómo se comportaba el operador. Digo, por supuesto, abre la puerta a muchos temas de regulaciones, de entender cómo puedo tratar los datos personales del operador. Tenían ahí sus controles, pero lo que ayudaba mucho era poder ver cuál era el comportamiento del operador, inclusive al mover una pieza, ¿no? Inclusive el sistema tenía muchos outputs, ¿no? Tenía no solamente el output de la calidad, sino también de decir, oye, la posición en la que él la está tomando, la pieza, le puede llegar a generar un problema ergonómico, exactamente, en la espalda, lumbares, bla, bla. Entonces también es algo por lo que las compañías se preocupan mucho, ¿no? Por tener ese cumplimiento. Entonces, creo que por ese lado hay muchos sistemas de inspección que te permiten eso, te permiten inferencias. Y por supuesto ahorita, ¿no? La moda, todo el mundo quiere hacer todo con IA. Tengo ciertas reservas con eso porque hay que hacer, es una herramienta padrísima, pero hay que utilizarla de la forma correcta, ¿no? Entonces, sí creo que hay muchas herramientas nuevas, sistemas de inspecciones que vienen integrados y nos van a ayudar muchísimo, no solo para el setup del sistema o de la celda, sino también para el resultado como tal. Entonces, yo creo que esas cuestiones son muy buenas, pero creo que lo más importante es que este sistema que pueda monitorearte el dato sea un sistema democrático dentro de la planta, ¿no? Es decir, que yo pueda subir la información, estoy pensando en un sistema IoT como yo lo pienso en este momento, sí. Pero bueno, puedes tenerlo local, también no hay ningún problema, pero que muchas personas tengan acceso a esa información. ¿Qué pasa si tienes más ojos, no? O sea, la política que comúnmente se llama la de 4 eyes, es decir, no solamente mis ojos, ¿no? Los ojos de alguien más que venga y vea lo que estoy viendo de una forma que me pueda dar un diferente input. Entonces, si yo veo solamente esos números y a lo mejor no los ve la persona de calidad, o a lo mejor no los ve el supervisor del área, o inclusive el mismo supervisor del área del segundo turno, todos vamos a tener un diferente input. El tener más información democratizada dentro de la planta nos va a permitir poder tomar mejores decisiones y tener decisiones más informadas. Claro. Creo que ese es el punto, ¿no? Claro, con esta parte de la democratización que comentas de la información, podemos dar pie al tema de que también pues una persona de cierto nivel puede empezar a desarrollar pues algún sistema a media escala que le permita adquirir esa información y luego explorar y visualizar cómo es que se está comportando determinado proceso o cómo es que ha ido a lo largo de la vida del proceso, a lo largo de la transformación del producto, cómo ha ido evolucionando, cómo se le han agregado subensambles, o a qué te refieres con democratización. Mira, yo creo que son ambos puntos, ¿no? Para mí, la democratización de la información dentro de la planta es, por supuesto, siempre las personas que son los tomadores de decisiones necesitan tener esta información, pero ¿qué pasa con el operador? O sea, ¿qué pasa con la persona que está directamente enfrente de la máquina, ¿no? Él sabe lo que está pasando en el momento, pieza a pieza, pero a lo mejor no le damos información de, mira, tu proceso se comportó así durante el tiempo, ¿no? Claro. Oye, ¿sabes qué? En tiempos, no sé, voy a decir algo muy burdo, ¿no? En tiempos de lluvia sube la humedad y mi proceso empieza a generar más óxido, corrosión, con lo que tú quieras, ¿no? Digo, es algo muy general. Pero entonces, darle esta información, llevarle como awareness, vamos a llamarlo así, al operador, al supervisor, o sea, no hacerlo solamente en cuestión vertical, sino también en cuestión horizontal, claro, donde todo el mundo tenemos acceso a la información y podemos analizar tendencias. Yo la verdad es que yo he visto trabajar con operadores muy, muy, muy talentosos, sí, que es donde está el núcleo de nuestros procesos de manufactura, ¿no? El operador es nuestro eje, ¿no? Entonces, el operador si empieza a ver, oye, sí, ya Vinge, mira, cada vez que yo hago esto, aquí le cambia el proceso, y ellos lo captan de volado, porque es su día a día, ellos viven en la máquina, ¿no? Sí. Entonces, cada vez que le damos esta información al operador, el operador va a poder tomar nuestra mejor decisión. Muchas veces llegamos a este punto, ¿no? Donde decimos, no, esta información es para los ingenieros, para el ingeniero de manufactura, para el gerente de proyectos, para el gerente de la planta. No.
busquemos que el operador pueda ver aquí cómo están sus tendencias, cuando tienes, mira esa cantidad de scrap, ¿ves este pico de scrap? ¿Qué pasó aquí, Julio? Lo que tú quieras, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué viste en la máquina? No, oye, ¿sabe qué? Lo que vi es que hubo una variación en el voltaje y pasó esto. Y la verdad es que involucrarlos dentro del proceso, dentro de la información, es algo invaluable, ¿no? Entonces, invaluable, perdón. Entonces, yo creo que a eso es a lo que yo me refiero con la democratización de la información. O sea, llevarlo a todos los niveles en la medida de lo posible, por supuesto, siempre hay niveles en términos de qué información voy a colocar en cada lugar, ¿no? Claro. Por supuesto, no puedo llevar el análisis de estados financieros con el operador, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros aportamos nuestro grano de arena. Cada uno de nosotros somos un pequeño de engrane dentro de esta maquinaria de la manufactura. De acuerdo. Entonces, para mí ese es un punto importante y, por supuesto, eso implica que tengas un buen análisis de la información y un buen lugar donde poner la información, ¿no? Totalmente. Y tocas un punto súper clave cuando dices la gente es el eje, ¿verdad? O sea, el operador es el eje. Sí, finalmente sin la mano de obra no sucede nada, no suceden las cosas, ¿no? Así es. Y afortunadamente mantenemos esa visión. ¿Y tú crees que exista una resistencia a la implementación de estas tecnologías por miedo a pérdidas de empleo, por miedo a desplazamientos, a reducción de labor? Sí. Y sin embargo, esto que acabas de comentar es clave, porque no se busca reemplazar a las personas, se busca dignificar los puestos, de darles la oportunidad, claro, de que tengan acceso a la tecnología, que sea democrático, que puedan hacer uso para que su trabajo sea pues mejor, claro, calificado, remunerado e incluso pues de mayor confort, ¿verdad? Claro, sí, por supuesto, hay muchos procesos que antiguamente se hacían de formas muy, vamos a decirlo así, artesanales, pero son muy peligrosos para el usuario, ¿no? Muy riesgosos. Entonces, donde se puede hacer por un robot, se tendría que hacer por un robot, ¿no? Creo que esa es una frase de Arthur C. Clarke, un escritor de ciencia ficción buenísimo, pero justamente decía eso, ¿no? O sea, ¿por qué voy a exponer a una persona de carne y hueso, con sentimientos, con recuerdos, con familia, a un proceso que puede ser un proceso que lo puede lastimar o lo puede dejar mal, ¿no? Por ahí había un proceso de sandblasting, y, o sea, es un proceso muy, muy peligroso para una persona y está respirando eso. Entonces, yo creo que esa es una parte importante, ¿no? Cómo la automatización, la tecnología te quita ese componente de riesgo de la persona. Y yo creo que también, ¿no? O sea, como personas también buscamos que sea eso y también buscamos que al hecho de generar nuevas tendencias de trabajo, nuevas inclusiones, bueno, nosotros podemos llevar a nuestro operador, que a lo mejor en este momento ya no es el operador que va a poner exactamente la tapita porque la va a hacer el robot. Este operador también conoce el proceso, ¿no? De acuerdo. Conoce cómo la máquina de moldeo se comporta, cómo se comporta el producto moviéndose a través de los conveyors, etcétera. Hay mucho conocimiento ahí que no podemos desperdiciar, ¿no? De acuerdo. Ahorita se me viene, estaba pensando, ya que comentabas la parte de seguridad, la parte de ergonomía, cómo está sumamente relacionado, ¿no? Seguridad es seguridad a todos los niveles, ¿no? Uh-huh, llámese seguridad en maquinaria, uh-huh, obviamente fundamentado en los estándares que ya conocemos, ISO 10000, ISO 13849, para uh-huh, sistemas de control relacionados con la parte de seguridad. Y luego aparte el tema de ciberseguridad, ¿cómo tú crees que se alinean? ¿Hay una homologación en cómo esta parte industrial permea o al revés? ¿Cómo se baja estándares de seguridad desde la parte de IT para que los procesos que son controlados por la parte operativa, la parte de PLCs, procesadores, adquisición de datos, instrumentación, robots, cómo está conectado, ¿no? Y cómo la parte de seguridad también vigila ese segmento de la operación? No, claro, por supuesto. Y yo creo que, antes de entrar de lleno a esto, ahí creo que una tecnología, ya no creo que sea tecnología emergente en estos días. Cuando llamamos algo emergente hoy, dentro de una hora ya es alguna tecnología que está usándose y mañana ya es obsoleta, ¿no? Totalmente. Entonces, sí, se mueve muy rápido y tenemos que movernos con ello, ¿no? Hace un ratito platicábamos, ¿no? Detrás de cámaras decíamos, oye, ¿cómo es que el IoT, el IoT es el general, pero vamos a decir el que nos compete más en el mundo de el IIoT, el Industrial Internet of Things, cómo es que empieza a cambiar mucho de estos temas de cómo voy a adquirir mis datos, ¿no? Entonces, antes, ¿qué decíamos? Oye,
tráete una computadora, ya sabes, llegabas con el CPU de este tamaño, grandote, ¿no? sí. Sí, grandote, con su tarjeta madre y toda la cosa, y lo ponías al lado de la máquina y empezabas a sacar información, el ejemplo que dabas hace ratito, ¿no? Entonces empezabas a graficar y todo esto, ¿no? Pero te das cuenta de repente que tu información ya se perdió, alguien se robó el disco duro, que no. Me han dicho que pasa, nunca lo he visto, me han dicho que pasa. O de repente dices, oye, esta información ya no es ahorita válida, ya no la tengo en una base de datos que ya no me funciona, exactamente, ya no es factible trabajar con ella, ¿no? Entonces, estas nuevas tecnologías donde decimos, oye, vamos a hacer las cosas serverless. No quiero traerme a una persona súper especializada que sea el genio en manejar un site. Esas personas deben de estar donde deberían de estar, en un site de AWS, de Azure, lo que tú quieras, y tenemos aquí en México varios de ellos. Pero, ¿qué voy a hacer en este momento? ¿Cuál es mi core? Mi core es producir y entender cómo funciona mi producción para mejorarla. Mi core no es generar un site con todo lo que tenga que hacer y toda la infraestructura compleja que tenga que ser dentro de mi planta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos formación directamente de las máquinas, pero de repente te das cuenta que empieza a ver el concepto de, híjole, si quiero sacar mucha información de mis máquinas, tengo que cablear muchos puntos, ¿no? Entonces, el IoT, ¿qué es lo que te permite? Te permite trabajar bajo un concepto que es el Unified Namespace, en donde tú empiezas a colocar sensores inteligentes por todos lados en la máquina, sacar la información, concentrarlas en un gateway y mandar esa información a la nube, donde después vas a hacer procesos de análisis súper interesantes, ¿no? Pero de entrada, tu costo de arranque, tu costo de introducción a la tecnología baja mucho. ¿Por qué? Porque cuando antes teníamos que bajar una línea de red súper cara, porque a veces tenías que meter categoría 6 en el cableado, ¿no? Sí. Si no, el ruido magnético de la planta te hace un desastre. Aislarla, revisar que la canalización no cruzar ahí por cables de potencia, etc. Y cada cuando te dan una máquina en la línea de producción. ¿Sabes qué? Mira, como para domingo de 26 de diciembre del 2028, no. Oye, y luego pasa que se resuelve con el apague y prendis, ¿no? Porque no sabes qué pasa. Una intermitencia y apágale y préndale. No, realmente esa es la solución clásica. Pero bueno, al final creo que esos son de muchas de las barreras que teníamos para entrar a este mundo de la información dentro del ambiente de operaciones de tecnología, ¿no? OT. Entonces, yo creo que en este momento que estemos entrando al IoT, donde de repente tienes un sensor de vibración, de repente tienes un sensor de temperatura que puedes colocar descentralizado y lo puedes meter en una base de datos, en un protocolo de información como MQTT, ¿no? Un protocolo ligero que no va a ser un protocolo que te dé muchos problemas ni difícil de manejar, es bastante entendible, bastante sencillo, y después de ahí llevarte esta información a una nube donde puedes decir, oye, no solamente estoy monitoreando mis clásicos, ¿no? Mis clásicos KPIs de manufactura, el OE, OEUs, hay personas que monitorean OEUs, todas esas cosas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que voy a estar monitoreando ahora, no? Lo que voy a estar monitoreando no solamente son parámetros de productividad, sino también parámetros de máquina. Correcto. Entonces, el día de mañana, en un servidor en la nube, puedo hacer modelos de inteligencia artificial que me permitan ver cuál es la tendencia, modelos predictivos, modelos prescriptivos, que me permitan ver cómo puedo dar el mejor mantenimiento a mi máquina sin tener que hacer el clásico, hace ratito lo platicábamos, hacer el clásico de sacamos el valero después de haber hecho un total desastre en la planta y dices, voy a cambiar un valero porque el SAP me lo pide, pero es un valero que está nuevo. ¿Sale? Y te dice el mecánico, Inge, ¿en serio quiere que lo cambie? Y te dices, pues ahí está marcado en el SAP, ¿no? Viene en la orden de trabajo, tienes que cambiarlo. Pero resulta que pues, el mantenimiento antes era así a pie, de que, a ver, déjame ver, sí, esto lo vamos a cambiar de manera semestral y esto de manera anual, pero ya no lo comentas, no existían esas tecnologías. Exacto, para hacer machine learning, para aprender de la máquina y entonces decir, mira, el modelo ya me dice que va a tocar el cambio de manera precisa en tal momento. Y me permite planear, me permite ir con mi gerente de planeación y decirle, ¿sabes qué? Mira, aquí los modelos, no lo digo yo, lo dicen los modelos, bueno, allí el modelo me está diciendo va a llegar para tal momento el cambio de la pieza, pues ya vele planeando. Necesitamos que nos des esta ventana de operación. Una planta mejor planeada se comporta mejor. De acuerdo. Las plantas que estamos apagando, y que somos muchos, ¿no? Que estamos apagando fuegos,
pues por supuesto, el origen es muchas veces decisiones mal tomadas, mal informadas, ¿no? No es tanto el problema de la persona, no tenemos muchas veces o no nos damos ese tiempo para poder tener sistemas de información, pero en algún momento tiene que estar el escalón, ¿no? Claro. Ahora, por supuesto, esto abre la puerta a muchas otras cosas, ¿no? Lo platicábamos de casos como el reciente, o sea, cualquiera puede buscar sin ningún problema en Google el caso de Jaguar Land Rover. Okay. Jaguar Land Rover es el caso más reciente, un ataque muy fuerte que se pasó de su línea de IT, pasó a la OT y viceversa. Hay otro ejemplo, yo tengo gatos, me encantan los gatos. ¿Tienes datos? Tengo datos también. No, tengo un gatito, bueno, tengo varios gatitos y uno de esos gatitos le gusta una arena específica, ¿no? Okay. Porque ya sabes, los gatos son especiales. Entonces mi gato dice, mira papá, si no me compras esta arena, yo te voy a hacer un desastre por toda la casa. Okay, está bien. Entonces, ¿qué pasó me parece que fue durante la pandemia? Es una marca de Scoop Away. Okay. Bueno, es una marca de Clorox y la marca se llama Scoop Away. Entonces, de repente, no encontraba por ningún lado, ¿no? La arena. Entonces, llegó el momento en que dije, bueno, a ver, esto está muy raro. Finalmente puedo encontrar por acá, por allá. Y me metí a buscar qué es lo que había pasado con Scoop Away. ¿Por qué no la encontraba? Y me encontré la respuesta bien sencilla. Atacaron su red OT. No puede ser. Así es. Entonces, ¿cuál fue la pérdida? La pérdida fueron 6 meses, la planta 6 meses estuvo parada. Por eso había una escasez de producto tremenda, ¿no? Claro. Entonces, nuestras redes OT son vulnerables. Sí. ¿Y por qué son vulnerables? Porque, ¿cuándo tienes que arrancar el proyecto, Sergio? Lo tenía que arrancar hace un mes, ¿no? Sí. Ya vas tarde. Siempre vas tarde. Siempre. Entonces, está bien. Sabemos que vamos pisando los talones en el mundo de la industria. Sabemos que vamos corriendo, es perfectamente normal, pero no significa eso que vamos a dejar las puertas abiertas. Claro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa, no? Vienes, instalas tu máquina y dije, ¿cuál es el password? Ponle el que quieras. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y ahí se queda ese password por las siglas de los siglos, Sí. ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, las personas malintencionadas, las personas que se dedican al hackeo, cada vez, bueno, al hackeo no, a las personas, los delincuentes cibernéticos, ¿no? Cada vez están más conscientes de esto. Y muchas veces hay un curso muy bueno no es un curso, es una certificación la que platicaba, la IEC 62443. Básicamente es una biblia que te dice cómo debes de implementar un sistema OT bien implementado de seguridad, no. ¿Vale? Antes de ir de lleno a eso, yo siempre empiezo con algo de ese tipo de conversaciones. Siempre les digo a las personas con que voy a platicar de esos puntos en específico, dime cuál es el proyecto de ahorro más bueno que tienes en la planta, ¿no? El mejor que tengas. No, sí, miren que tengo aquí este proyecto, son $3 millones. Vale, muy bien. ¿Cuánto va a perder esta planta parada durante 5 días? Toda. No. Ese proyecto, ¿cuál es el porcentaje que abarca de esa pérdida, ¿no? Ahí está la justificación. Ahí está la justificación. Sí. Ahí está la justificación. Y por supuesto no estamos diciendo que de la noche a la mañana tiene que cambiar y vamos a actualizar todos nuestros PLCs, bla, bla. No lo vamos a hacer, ¿no? Pero sí es importante empezar por algún lado, ¿no? Manzanas grandes, mordidas pequeñas. Entonces, ¿dónde debemos de empezar? ¿Dónde tengamos vulnerabilidades? ¿Cómo tenemos esas vulnerabilidades o cómo las entendemos? Bueno, construimos un asset list, entendemos de ese asset list, todos mis assets que están puestos ahí, cuáles son los más vulnerables, los cruzo con mis más críticos y entonces trabajo sobre esos equipos. De acuerdo. ¿Convendría que la industria empezara a trabajar en ecosistemas de hardware? Por ejemplo, decir, a ver, mira, en esta capa tengo que tener este tipo de procesadores, este tipo de PLCs, este tipo de sistemas OT para no estar vulnerado. Claro, por supuesto. Digo, creo que hay dos frentes, ¿no? Como lo dices, ¿dónde convendría que las compañías empezaran a trabajar? Para mí uno es en empezar a especificar equipos que sean seguros. O sea, hay equipos muy sencillos, low cost, que pueden ser seguros. Pero lo importante es hacer la especificación. Si yo no le especifico esto a mi proveedor de servicios, no le especifico esto a mi proveedor de automatización, mi proveedor de automatización me va a dar lo mínimo indispensable necesario para trabajar, ¿no? Totalmente. Si no digo, oye, necesito que me consideres esta regla, ¿no? Ok, mi proveedor no lo va a hacer. Y justamente lo que decía ahorita, ¿no? La IEC 62443 es este framework, el modelo que te dice
cómo deberías de especificarlo. A mí lo que me gusta mucho, y cada vez que estoy estudiando la norma más, o sea, te genera como todo el sentido del mundo, ¿no? La norma te dice, tienes que cubrir desde el diseño de la máquina, pasando por la operación de la máquina, hasta el scrapeo de la máquina. O sea, cuando voy a hacer el decomisión, exactamente, todo el ciclo de vida del equipo tiene que estar cubierto por un framework de seguridad. Claro. ¿Vale? Y es una cultura. Sí. O sea, oye, Inge, ya esa máquina ya no se va a ir, ¿no? Entonces, vale, la saco, me la llevo, pero muchas veces lo que hacemos es, pues ahí la mandamos con unos cuates que nos va a hacer el decomisionamiento, ¿no? Ah, muy bien. Estas personas, ¿cómo no sabemos que tienen su estudio 5000, su TIA Portal, se conectan, te bajan el programa y ahí está el know-how de cómo haces tus productos, ¿no? Y de repente dices, oye, ¿cómo es posible que mi producto está haciéndose exactamente igual allá y aquí? Y allá lo venden por la mitad de lo que yo lo vendo, ¿no? Bueno, ese es el problema, ¿no? Es uno de los menores problemas que tenemos de seguridad, pero ese es un problema de seguridad donde no atendemos bien cuál es nuestro proceso de la información de nuestro producto, ¿no? Claro. Todo el life cycle, ¿no? de la vida del proyecto o del producto en sí, ¿no? Es correcto. Fíjate, mencionabas algo bastante interesante con relación a la norma y está relacionada, me acordaba de cómo se delimita o cómo desde la parte más básica se delimita la máquina o las fronteras para decir, a ver, ¿cómo inicias el análisis de riesgo para determinar si la parte deployada en operación cumple con seguridad cibernética? Mira, hay varias cuestiones, ¿no? Por supuesto, la guía principal va a ser la norma, la IEC 62443, que a su vez tiene base en la ISO 27001 y sus derivaciones, ¿no? Pero al final yo lo vería de esta forma, ¿no? Hay muchas otras normas, pero hay una norma con la que yo estoy trabajando actualmente. A mí me ha gustado mucho porque te dice literalmente paso por paso cómo tienes que ir, ¿no? Esa es la TISAX, no recuerdo bien, es como Trusted Exchange Information, algo así, pero es para el mundo automotriz, ¿no? Pero bueno, básicamente es cómo yo analizo mi equipo. Primero, ahí viene todas las instrucciones, pero ¿cómo lo analizo? Veo mi equipo primero, ¿ok? Primero, lo que decíamos ahorita, lo comparo, ¿qué tanta prioridad tengo yo en este equipo? Porque es imposible en un mundo de una planta mediana, grande, tienes cientos de equipos. Claro. ¿En dónde te enfocas, no? Bueno, te enfocas en aquellos equipos que son prioritarios para tu línea de producción, por un lado, y por otro lado, te vas a enfocar en aquellos que son más vulnerables. Tienes que hacer ese cruce. Bueno, una vez que logras ese cruce, lo primero que tienes que hacer es entender cuál es la vida de tu equipo. No es lo mismo tener un equipo que tienes el último PLC de Allen Bradley con su switch Cisco, bueno, Stratix, que tiene esas funcionalidades. No es lo mismo tener ese equipo que tener la máquina que llegó hace 40 años, claro, y que sigue ahí jalando, ¿no? Un PLC 5, ¿no? Exactamente, un 503 viejísimo, sí, ¿no? No es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que necesitas hacer? Lo que necesitas hacer es entender qué tan vulnerable es tu equipo. Porque también es cierto, o sea, por ejemplo, de repente platicábamos con unas personas en el trabajo, oye, es que yo no puedo instalar un antivirus a mi PLC. Eso no es factible. No es factible. ¿Qué cosas sí puedo hacer? Puedo poner medidas físicas, ¿no? Medidas de control. ¿Quién accesa a mi PLC? ¿Quién realmente trabaja con mi PLC? ¿Las personas que están accediendo a esta celda son las correctas? Estas personas, o sea, yo le estoy dando el awareness, a veces que son cosas tan sencillas, o sea, no necesitamos poner, bueno, hay veces que sí es necesario, ¿no? Pero no necesitamos poner un super firewall super complejo con una configuración. Hay veces que necesitas decirle a tu operador, si alguien que no conoce se acerca a esta máquina, tienes que decírmelo. Claro. Y eso se logra con un awareness dentro de la planta. Y por supuesto, del otro lado, tú dices, oye, esta máquina es una máquina muy vieja, muy vulnerable y no puedo hacerle mucho. Bueno, entonces a lo mejor sí le tengo que poner, si va a estar comunicándose hacia algún lado y mandando información externa, a lo mejor sí le compro un Stratix, un Scalance, un equipo que me permita una configuración de firewall. ¿Cómo está comunicando este equipo su información hacia afuera? CMQTT, déjale el 8883, el único puerto que le vas a dejar. Vamos a decirlo, yo no soy un experto en eso, hay personas que nos ayudan en eso, ¿no? Pero la estrategia es esa, ¿no? Claro. La estrategia siempre va a ser lo mínimo indispensable para trabajar.
oye Inge, vamos a dejarle aquí dos tarjetas de red y una tarjeta de red por si luego la ocupamos y una caída de red. No, ¿Para no, qué? ¿Para qué? Sí. Tus usuarios. ¿Cuántos usuarios tienes en el HMI? Mantenimiento, calidad, producción. Se acabó. Y se acabó. Oye, cuando tu usuario se fue, ¿diste de baja su usuario del HMI? ¿O diste su baja del usuario de la computadora OT, la Advantech que tienes ahí grandota? Si la diste de baja el usuario, no se hace. Esos protocolos son viejos y se hacen desde hace años en el mundo IT, pero para el mundo OT son nuevos. No se usan. No se usan. Sí. Entonces, de repente, ¿cuál es el resultado? ¿No? El resultado hay veces que inclusive son cuestiones operativas generadas por nosotros mismos de una mala administración de este tipo de componentes, ¿no? Claro. Y brindan la certeza, ¿no? Por ejemplo, a las armadoras, a los OEMs, les brindan la certeza de que quien les está vendiendo el subensamble, la parte anterior que se va a integrar en un producto final, pues viene certificado de que, claro, oye, a ver, ese componente eléctrico, electrónico, esa parte del procesamiento de la función de, vamos a decir, un vehículo, pues viene segura, ¿verdad? No estuvo expuesta, no estuvo vulnerada, no estuvo vulnerable. Entonces ahí es donde TISAX busca esa certeza. Justamente eso es lo que dice TISAX. Yo te voy a dar una etiqueta que yo como casa, no es una casa auditora, ¿no? Pero como una certificación, yo te digo, este producto es un producto seguro para ser usado por un humano y para ser usado por, en términos generales, nosotros, ¿no? Por todas las personas. Claro. Y es que es el punto de entrada. Por ejemplo, hablamos de tecnologías IT/OT, hablamos de IoT, Internet de las Cosas, hablamos de que requerimos recopilar información del proceso, de la máquina y del producto para poder tomar mejores decisiones. Entonces, existen un montón de puertas, ¿verdad? Donde la gente puede tener acceso y es donde se vulneran los sistemas. Así es. Y ahí es donde estar consciente, generar una cultura en ISO, pues nos permite una primer barrera. Correcto, ¿no? Correcto. Sí, mire, es un ejemplo que utilicé durante una awareness que teníamos en las plantas, ¿no? A mí hay un ejemplo que me gusta muchísimo y es una ciudad que a mí me parece maravillosa, que se llama Estambul. Está allá al norte, en el extremo de Europa, casi Asia, ¿no? Es justamente la frontera. Entonces fue una ciudad que ha tenido muchos nombres y al final esa ciudad es como la gema de Oriente, ¿no? La que todo mundo quería y todo mundo quería conquistar. Era una ciudad completamente amurallada y adentro pues estaba el último reducto del Imperio Romano. Entonces, pues llegan los turcos, en ese entonces, bueno, las personas que venían más de Asia, entonces, tratando de conquistar en ese entonces Constantinopla, y le dan con todo, ¿no? No pueden. Cuenta la leyenda que pasaron tantos meses intentando tomar la ciudad, que en realidad, como tomaron la ciudad, fue por una sola puerta que dejaron abierta por descuido. Y por ahí entró el ejército y cayó la ciudad. Una ciudad de miles de años. Es increíble. Y cuando lo piensas eso es mi castillo, ¿no? Mi planta es mi castillo, mi organización es mi castillo. Yo debería tener cuidado a todas mis puertas. Y hay puertas que no vemos. Y eso es lo que te dice la norma. Identifica todos tus assets. Si no identificas todos tus assets, ese asset, que es esa pequeña puerta que alguien dejó descuidada, por ahí te pueden llegar, por ahí te pueden pegar. Entonces, creo que las compañías en este momento sí pueden invertir o deberían de buscar invertir en tener o consultorías externas o consultorías internas, equipos preparados para poder atender esos problemas. Y no el día de mañana estar corriendo, ¿no? No el día de mañana decir, ya tuvimos ya nos quemamos. Exacto. Sí. Ya teníamos al otro ejército aquí. Sí. Y la otra es esa, ¿no? Algunos ejemplos que poníamos. Hay veces que las personas malintencionadas se quedan en modo durmiente dentro de algunos componentes electrónicos o componentes que tienen un procesador mínimo, bla, se quedan ahí durmientes y el día que ya estudiaron tu operación, ya saben bien por dónde pegarte, ese día te caen. Ejemplos de esos hay muchísimos. Muchos. Esa gente tiene una muy buena estrategia. ¿Cuál es nuestra estrategia que nosotros estamos viendo hacia ellos, ¿no? Claro. Lo que te platicaba el día de ayer. Oye, hay una página que publica todas las deficiencias o todas las vulnerabilidades de cada uno de los PLCs. A mí me gusta mucho el ejemplo. Le pones Micrologix 1100, 1400, uno de los más comunes y más usados en la industria. Totalmente. Y te sale la vulnerabilidad. La pregunta es,
Y pregúntale a tus clientes, pregúntale a la gente con quien trabaja. Tu equipo de mantenimiento, ¿quién está vigilando esa vulnerabilidad? Te puedo apostar que no lo hacen. No lo hacen. Pero ellos sí lo hacen. Bueno, quería preguntarte por un concepto que trajiste a la conversación, que era mantenimiento prescriptivo. Pues bueno, tengo algunas dudas al respecto. Honestamente, es la primera vez que me toca escuchar al respecto. Quisiera abordar el tema. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Sin embargo, bueno, agradezco el espacio, agradezco que hayas estado dispuesto a compartir con la audiencia toda tu experiencia, el expertise que traes en la parte de automatización, en la parte de la conexión entre IT y OT, y definitivamente de suma importancia la parte de seguridad cibernética. No sé si nos gustes apoyar con tus redes sociales para que la gente pueda estar buscándote y en algún momento acercarse para pedir opinión. Claro, bueno, yo tengo LinkedIn, que ahí me pueden encontrar como Jaime Rosas, así va a ser de los pocos que están ahí. Entonces, esa es la única red que yo manejo, entonces ahí pueden encontrar. Formidable. Pues nuevamente, muchas gracias, Jaime. Gracias, cuídate mucho.